Continuamos con la serie de capítulos que decidimos dedicar a lo que da identidad a Toledo, y una de esas cosas es el amaginado. Entonces nos encontramos en casa de un maestro amaginador, don Mariano Sanfélix. A don Mariano Sanfélix se le puede definir de muchísimas maneras, además de maestro, pero hay una que dijo don Rufino Miranda en su día, que don Mariano Sanfélix es el epígono de los damaginadores de Toledo. Quiero decir con esta palabra que es el que ha seguido todas las huellas del damaginado desde que llegó a Toledo y quizás incluso antes, y es el que ha seguido toda la historia del damaginado. Entonces estamos en su casa para que el maestro, que es como a él le gusta que se le llame, que el maestro damaginador pues nos enseñe lo que él crea conveniente. Don Mariano, maestro, tiene usted la cámara que es suya para que nos explique lo que quiere. Bueno, lo primero es, bienvenido, siéntate un poquito, porque mi trabajo no es estar de pie, entonces yo me manifiesto mejor y me desarrollo mejor sentado. Como quiera. Tú dices que venís a ver el imaginado. Sobre todo, cómo se hace el imaginado, eso es muy elemental ya para ponerlo en cámara. Siempre alguien que no lo conozca, sabemos que el imaginado es oro incrustado sobre el cielo, oro incrustado a mano, bien en hilo, en lámina o así, en proceso. No vamos a irnos ahí en pequeñas. Lo principal es oro incrustado sobre acero. Después hay que explicar todo esto. Hay que hacer un dibujo, hay que ir incrustándolo, perfilando, por ejemplo, esta virgen, perfilando y luego rellenando de hilo o láminas e incrustándolo. Después viene la parte muy importante, la más difícil de todas. Una vez que lo tenemos incrustado, viene el que normalmente se dice repasado, que no sé quién sacaría esa palabra porque no es repasarlo. Repasar ya sabes que es una cosa que, bueno, vamos a mirarlo a ver si está bien o no, es cincelar, que es golpear con una serie de cinceles sobre el oro que hemos incrustado para darle una apariencia de relieve, porque no es un relieve en sí, es más bien tirando a bajo relieve, porque si fuera relieve sería repujado. Esto es cincelar, con una pequeña maceta que tenemos nosotros y golpeando vamos haciéndolo. Es la parte más difícil porque golpe que des, golpe que se queda. Entonces no te puedes arrepentir como los pintores que... Sí. Dan otro rechazo, pintan encima. Aquí tienes que ir muy despacito, muy preciso. Por eso, esta serie de piezas que hacemos más o menos importantes, las se tienen que hacer cuando se tiene mucha experiencia, porque no puede fallar. Cuando estás cogiendo práctica, pues hombre, un poquito más a la izquierda, más a la derecha, no se nota mucho porque también son piezas pequeñas. Pero en piezas de estas, pues no te puedes equivocar. Bueno, no sé si alguna vez nos hemos equivocado, pero nos hemos equivocado en piezas, no sé qué tenemos que con estas piezas. Entonces ahora mismo estoy haciendo posiblemente una de las últimas piezas, creo yo, importantes a mi edad. Es la Virgen de la Esperanza. Sí. Esto ya es una fotocopia ya del trabajo que llevo realizado, del trabajo este. Porque tengo otras vírgenes, que esta es del año 1976. Tengo otra que es del 1986. Uh-huh. Y me apetecía, por su dificultad y por estar yo midiendo mis posibilidades, porque hasta aquí yo no he tenido, dijéramos, respeto ni miedo a hacer unas piezas más o menos grandes y complicadas. Pero ahora ya veo que
que he subido la montaña y bueno, estoy en la cima, pero es fácil que ya empiece a bajar. Bueno, maestro, ¿y nos puede decir cómo llegó el damasquinado a Toledo? Es importante, pero es difícil de decir cómo llegó, ¿eh? Porque hay muchas contradicciones. Sobre todo si hablas con los ibarreses dicen que lo trajeron ellos a Toledo. Cuando ya en el 1500 y pico tenemos damasquinados y damasquinadores en Toledo. Y hay piezas que lo demuestran. Pero esto es una evolución tan en el tiempo que no se puede decir tal fecha llegó aquí el damasquinado. Porque también cuando estaban el ejército de los mamelucos traían buenos artesanos que hacían damasquinado. Pero como damasquinado es que aparece cuando Damasco, la ciudad de Mosul, lo fabrican y lo exportan. Entonces, por eso les viene el nombre de damasquinado. Aquí ahora mismo, pues si saliera de aquí, pues tendría que llamarse toledano o no, toledamasquinado, no sé, Toledo oro, Toledo lo que quiera, porque está hecho en Toledo y allí está hecho en Damasco. Tenía varios nombres, entre ellos hasta ujía superficial se le conocía. Quiere decirse que ni lo inventan los árabes, porque Japón lleva 2000 años haciendo damasquinado. Sí, en 3 ciudades muy importantes, 2 de ellas las he conocido yo, la tercera es una isla de Kumamoto que no, pero conozco el damasquinado de Japón, primero también porque he estado 3 veranos, años 74, años 94, 95, 96, todo el mes de agosto, y he viajado y incluso tengo algún damasquinado, hemos hecho algún intercambio. Después he enseñado yo a 2 japonesas, más que enseñarlas, las he readaptado al estilo que ellos tenían a un conocimiento que es, porque el sistema es el mismo, es hacer unas incisiones en el acero e incrustar el oro, pero los estilos son diferentes. Y entonces conozco muy bien el damasquinado y con mucho respeto el damasquinado japonés. Por lo tanto, ni lo inventan los ibarreses, ni lo inventan los árabes. Esto es una evolución en el tiempo, evolución, necesidad de buscar la piedra filosofal que convertía hacer el oro químico, que bueno, pues esto es como si fuera algo así parecido. Tú tienes un trozo de acero, que es un material noble, pero dijéramos el más bajo de los materiales en cuanto a riqueza. Y el más necesario. Porque el oro es necesario, pero no vale para nada. Bueno, sí, está valiendo para como circuitos y eléctricos, pero como en sí, como material, tanto es que cuando empieza, vamos a trasladarnos en el tiempo, a imaginarnos que los hombres estos ancestrales pues empiezan a ver en los ríos pequeñas cosas que brillan y les llama la atención y son pequeñas pepitas de oro, porque uno de los sitios primeros que empieza a aparecer el oro es en los ríos, hasta que luego ya se descubren las minas y tal. ¿Y por qué empieza a aparecer en los ríos? Porque lo arrastran de esas minas. Bueno, de esos yacimientos de oro van arrastrados por la lluvia y van en los ríos. Lo recogen. Y dice, ¿qué hago con ello? Si yo lo que quiero es algo duro para poder hacer herramientas y esto no me sirve, pues entonces le sirve pues, como adorno, como tal. Dijéramos que así empieza el oro, a ser bonito, que brilla, pero que no sirve para lo que el ser humano necesita. Hasta que aparece un poco el bronce y luego después aparece el hierro, que con el hierro ya se puede hacer herramientas. Vale, tenemos el bronce, tenemos el hierro y el oro, ¿qué hacemos con él? Entonces, como ya todos los ejércitos tienen el hierro, que lo convierten en acero,
por la forma de trabajarlo, pues los reyes potentes, los jefes de los ejércitos dicen, yo quiero tener algo más. Pues ¿qué voy a hacer a mi herrero, que es el que me hace mis espadas? Porque de ahí nace científicamente yo no puedo demostrar nada de eso, ¿eh? Todo esto es pensamientos y formas de haber estudiado cosas, pero yo no me dedico a la investigación. Tú, que eres un gran jefe, y yo, que soy un gran jefe, los dos tenemos las mismas espadas. Pero ahora tú, que tienes más fuerza que yo, dices a mi herrero, a tu herrero, a mí me la tienes que cubrir como sea con oro. Que yo tengo que demostrar a este que... Entonces, el herrero es el que empieza a hacer las primeras incrustaciones de oro. De una forma, de otra, es el que primero empieza a hacer que el oro recubra ese acero. Una reja simplemente es una reja fuerte. Pero tú no puedes tener una reja en tu casa siendo 30 veces más poderoso que yo. La tuya pues te la van a recubrir de oro. Hasta que luego ya se inventa la electrolisis, se inventa el chapao, se inventa todas esas cosas. Pero de momento es esto es yo creo que es una de las primeras veces que tú lo estás escuchando, lo que yo te estoy diciendo. Claro. Entonces, ¿dónde nace? Muy difícil. Si ahora mismo tú ves el damasquinado que yo estoy haciendo, lo observas y ves el damasquinado de hace 50 años, es que no se parece en nada. Y si te trasladas a 70, 80 o 100, menos se parece todavía. Porque incorporamos, por nuestras inquietudes, nuestros conocimientos, incorporamos cosas nuevas, pero cosas necesarias que yo necesito. Que yo necesito para plasmar mis conocimientos. No que el damasquinado necesita eso. No, soy yo el que necesito plasmar eso mediante la técnica del damasquinado. Que esa es la que yo le doy la importancia que yo creo que no se ha pensado mucho, porque te voy a tutear, Carlos, porque somos amigos y desde ahora no me llames don Mariano, que no me gusta. Siempre vienes tú, como otros, a ver a Mariano Sanfélix, el damasquinador, maestro, lo que sea, el damasquinador. Yo paso, como mis maestros pasaron. Yo te puedo dar los nombres de los 3 maestros que tuve y tú ni sabes quién soy. Pero sí que hay que dejar una esencia, lo que es el damasquinado. Tú vienes a ver la esencia del damasquinado, no a Mariano Sanfélix. Y porque alguien me lo ha transmitido a mí, y yo he sido capaz de transmitirlo a los demás, como tengo la satisfacción de tener ya nombrados maestros en discípulos míos. Eso es lo que quiero que te quedes, con el damasquinado, no con Mariano Sanfélix. Yo sí quería preguntarle si un maestro damasquinador, porque claro, no es fácil hablar con un maestro, yo no he tenido muchas oportunidades de hacerlo, nace o se hace. Andrés Sánchez Escobar, haciendo una de la presentación de la exposición del 2014. La exposición del 2014. Esa era la pregunta que él se hacía. Y al final él respondía que, por una serie de datos, que Mariano Sanfélix no había nacido damasquinador, se había hecho damasquinador. Es más, te voy a decir una cosa. Es muy difícil nacer damasquinador. Porque el damasquinado no es una cosa de inspiración, el aprenderlo. Necesita una técnica y un aprendizaje increíble. Ten en cuenta que yo ahora mismo, si tuviera la primera lección que te diera a ti de damasquinado, sería: cógeme el cincel con la izquierda. Cógele con la izquierda. Tú normalmente eres diestro. Pues a ver cómo manejas eso con la izquierda. Claro. Lo primero que tengo que hacerte es que manejes la izquierda lo mismo que la derecha, porque yo tengo que coger esto y esto. Por lo tanto, manejo la izquierda y la derecha. Eso hay que enseñarlo. Tú aprendes un oficio muy largo de aprender las bases. Te voy a decir también
yo cuando entro en este oficio, pues me introducen, me encuentran mis hermanos un sitio donde Marianito, el que era el pequeño de la familia, nosotros éramos 6 hermanos, pues buscarle un sitio donde trabaje con 13 años, el 21 de mayo de 1951. Entonces no había tanta importancia de trabajar de 13, 14 años, sí que no te podían asegurar. A mí me aseguraron el 5 de abril del 1952, ya tenía 14 años. Pero mientras tanto, pues eres el chico de los recados, el botijo que te enseñan, que ves, entonces, que te dan una propina, no sé cómo estaría entonces la legislación. Pero claro que es necesario, que vas a la escuela de arte por las tardes y toda esa serie de cosas. Bueno, y aprendes a maquinar. Y aprendes un poco a ganarte la vida. Haces tus cositas, las cositas se van vendiendo, estás en un taller, te vas a otro, trabajas por la noche, porque trabajamos mucho por la noche, pero mucho. Y entonces haces mucha obra, coges mucha práctica y te conviertes en un demaquinador como un albañil pone ladrillos, igual, con más o menos arte, pero yo no sé en qué momento yo, el demaquinado, que era mi forma de vida, mi forma de subsistencia, de subsistir, claro, se convierte en mi forma de vivir, en mi forma de vivir, en vivir para el damaquinado. Hay un momento en que hago cosas que no te importan que no estén remuneradas. Anterior a eso, yo no te podía hacer unos gemelos que no te los cobrara. Pero a partir de no sé qué momento, es como, mal comparando, como si te llegara el Pentecostés, que no sabes por qué ni por qué no, algo te gana, que te puede decir altruistamente piezas que las he hecho con todo el gusto del mundo y no han sido remuneradas. Quiere decirse que ya se convierte en uno de tus amores, uno de tu vida. Por eso, gracias a Dios, tengo de la Morenita. Sí. Tengo 80 años y sigo trabajando. Museo del Quijote en Guanajuato, México. Plato de 40 centímetros representando el Quijote. Regalo. Donación. Para que hubiera una representación. Y es que eso fue una cosa curiosa. Estuve de visita allí con unos amigos que nos trataron muy bien. Fuimos al museo, uno de los mejores museos que hay sobre el Quijote, en Guanajuato. Y vimos ahí una vitrina con algunos platitos damaginados. Y dije, bueno, pues hombre, aquí va a haber una piececita mía. Pero luego ya te vas y dices, bueno, ¿qué más me da? Pues si son horas, es tiempo. Y donamos una buena pieza. Museo del Ejército. Sí, sí. Museo del Ejército de aquí. Que ya no es el valor que puedes cobrar por una pieza, sino que son cosas, yo no sé dónde irá a parar, posiblemente si la termino y la Virgen quiera que sí, la Virgen esta. Sí. Dejamos claro Sí. el cuándo, el cómo empiezas a damaquinar. Hemos dejado claro que quede, que el damaquinado es muy largo, porque tiene mucha historia. En un momento la fábrica de armas está haciendo un buen damaquinado, desaparecen porque entonces también hacían exigencias los obreros, desaparecen los mejores oficiales que hay en la fábrica de armas y la fábrica de armas se queda sin damaquinadores y tienen que hacer una importación de damaquinadores y barreses. Por eso ellos dicen que son ellos los que introducen el damaquinado en Toledo. Pero vamos, eso está ya más que demostrado ya con libros. Una de las demostraciones ha sido, el más reciente ha sido don Luis Peñalver. Sí. Y el damaquinado se ha evolucionado aquí. El damaquinado auténtico. Lo mismo que aquí ha evolucionado el damasquino, sí, que dice la gente. Sí, el damasquino.
que no tiene que ver nada con... No, es que el damasquino ese está hecho a mano. No, eso no tiene que ver nada. El damasquinado es damasquinado. Y lo otro es damasquino, como lo pueden haber llamado. En tiempo se llamaba Toletun. Y se llamaba Toledín. Se llamaba muchas cosas la imitación. Pero el damasquinado no tiene más que un nombre. Que tenía que estar registrado damasquinado de Toledo, perfectamente. Damasquinado, en este caso, el damasquinado es una identidad de Toledo, una de las cosas que nos identifica. Bueno, pues porque, pensándolo bien, todo lo que te sirve para vivir, pues deja huella. La fábrica de armas. Hubo un tiempo en que no identificaba mucho la fábrica de armas de Toledo. ¿Por qué? Porque tenía 800, 900 obreros y daba de comer a Toledo. La Escuela Central de Educación Física y Deporte. Porque venían muchos militares a hacer la Academia de Infantería. El mazapán. Y el damasquinado, hubo un tiempo que, los mejores tiempos, incluso cuando ibas con alguna chica y decían, es buen partido, es damasquinador y encima tiene una moto. Porque dio mucho de comer a Toledo. Que pueden seguir haciendo esas obras, porque si yo, todo esto que te explico es muy elemental, pero si yo hago una obra, pues se queda ahí, ya está, no hay más. Pero si hago un damasquinador, puede hacer esa obra, otra y otra. Fuimos de excursión a Eibar, a conocer una escuela de damasquinadores, porque Eibar ha sido una gran potencia en el damasquinado. Han hecho unos damasquinados increíbles. Muy buenos, muy buenos, muy buenos. Grandes damasquinadores. Y fuimos a ver una escuela de damasquinadores porque prácticamente ya en Eibar no se hacía. Estoy hablando del año 93, 94. No se hacía damasquinado, pero querían reincorporarlo otra vez. Y tenían una escuela de damasquinadores como teníamos nosotros. ¿Y qué ocurrió? Que me dijo la maestra, era una maestra la que enseñaba. Nosotros el problema es que cuando estos chicos aprendan, ¿qué hacemos con ellos? Pero vosotros, como tenéis turismo, pues pueden hacer piececitas para venderlos. Gracias al turismo, el damasquinado ha subsistido, ¿eh? Y antes del turismo eran muchos los encargos que se hacían de damasquinado. Muy bien, maestro, pues vamos a querer ver algunas de sus obras que nos pueda usted enseñar, que podamos grabar con la cámara. Pues perfectamente. Muy ligeramente porque... Sí, simplemente... Sí, no, es que son obras en las que yo tengo aquí, porque son prácticamente dedicadas a mis hijos. Y como los hijos hasta que empiezan a casarse, pero no obstante vuelven a casa, pues aquí yo quiero de momento que estas piezas no se separen, hasta que alguna institución diga qué podemos hacer con ellas.